Bien, un arrancador suave es un dispositivo electrónico utilizado para controlar el arranque de motores eléctricos de manera gradual y suave. Su función principal es reducir los picos de corriente durante el arranque, lo que evita daños en el motor y en el sistema eléctrico. Cuando un motor eléctrico arranca, puede generar un pico de corriente muy alto debido a la inercia y las características eléctricas del motor. Este pico de corriente puede ser perjudicial para el motor y causar perturbaciones en la red eléctrica. El arrancador suave resuelve este problema proporcionando un inicio suave y gradual del motor. El arrancador suave regula la tensión y las frecuencias suministradas al motor durante el arranque, permitiendo que la corriente aumente de forma gradual en lugar de un aumento brusco. Esto se logra mediante el control electrónico de los componentes de potencia, como los tiristores o los transistores de potencia. Además de reducir los picos de corriente, el arrancador suave también proporciona otras funciones de protección para el motor como la detección de sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuitos. Al controlar y supervisar estos parámetros, el arrancador suave puede proteger el motor contra daños y prolongar su vida útil. El comportamiento del motor va a variar según cómo esté conectado. Cuando un motor está conectado directamente a la fuente de alimentación, la tensión suministrada al motor es la tensión nominal de la red eléctrica. Durante el arranque se produce un pico de corriente de arranque que puede ser varias veces mayor a la nominal. Esto puede provocar fluctuaciones significativas en la tensión de alimentación debido a la caída de voltajes en las líneas y los efectos de las impedancias del sistema eléctrico. Estas fluctuaciones pueden afectar el rendimiento y la vida útil del motor, especialmente en aplicaciones de mayor potencia. En cambio, el motor conectado en configuración estrella-triángulo eh, se conecta inicialmente en configuración estrella para reducir la corriente de arranque. Una vez que el motor ha alcanzado una velocidad predeterminada, se cambia a la configuración de triángulo, para un funcionamiento normal. Durante el arranque en estrella, la tensión aplicada a cada bobina del motor es menor que la tensión nominal de la red eléctrica. Esto reduce la corriente de arranque, pero también resulta en una disminución proporcional de la potencia y el torque disponibles durante esta etapa de arranque. Después de cambiar a la configuración de triángulo, la tensión y el rendimiento del motor vuelve a la normalidad. Y por último, eh, cuando, cuando conectamos con un arrancador suave. Como ya dijimos anteriormente, un arrancador suave proporciona un control más justificado del arranque del motor. Permite una aceleración progresiva al proporcionar una tensión y frecuencia variables durante la fase de arranque. Esto limita la corriente de arranque y minimiza las fluctuaciones de tensión en en el sistema eléctrico. El arrancador suave ajusta la tensión y frecuencia suministrada al motor de acuerdo con un perfil de arranque predefinido, lo que permite un arranque suave y controlado. Esto reduce el estrés en el motor y en los componentes eléctricos, así ayudándonos a prolongar su vida útil. En el apartado de la simulación podemos encontrar la siguiente configuración, en donde se tiene un triac por cada fase, ubicados antes de los devanados primarios del motor de inducción. Esta configuración puede ser reemplazada por una en donde solo hay un triac en la fase 1 y 3. Sin embargo, esta configuración no es recomendada debido a que se pueden producir corrientes de fuga. Para la práctica, la configuración verdadera de los triac está conformada también por un interruptor auxiliar, el que ayuda a que estos no se sobrecalienten. Para la simulación es conveniente usar la configuración que estamos visualizando. El sistema inicialmente está conformado por una fuente trifásica desfasada de 120 grados entre sí, seguida por un módulo PLL, el cual ayuda a determinar la frecuencia y el componente fundamental del ángulo de la señal trifásica. Con estos datos del PLL se le manda a un generador de pulsos, el cual también está recibiendo señales de un state generator. Los pulsos serán enviados a las compuertas gate de los tiristores. Recordemos que los triacs son dos tiristores colocados en antiparalelo. Para la carga se usa un motor de inducción con conexión en estrella. Si revisamos su configuración, se puede ver que la referencia está puesta en estado estacionario. Los datos nominales se tomaron de los que ya vienen por defecto.
los que nos proporcionan directamente los datos de los parámetros. Caso contrario, tocaría realizar los diferentes ensayos de vacío y de rotor bloqueado para determinar sus valores. Las resistencias ubicadas en la parte de la izquierda son para que los datos se asemejen más a los de un motor real. Para este caso se le opondrá un par mecánico de 0 Nm, ya que el motor no tendrá ninguna carga en el apartado práctico. Finalmente, para la visualización de los datos, se podrá apreciar las corrientes en el estator, la velocidad mecánica, la cual está siendo multiplicada por una constante de 60 sobre 2pi, para tener su valor en RPM y su par eléctrico. A continuación se procederá a simular. Puede ver en los oscilogramas el voltaje y la corriente tienen una distorsión en el momento del arranque, pero lo que más se puede destacar es el pico que se produce en la corriente. Si lo comparamos con una carga sin un arrancador suave, se puede ver que el pico no es tan pronunciado y además se da después de un momento, a diferencia del motor sin un arrancador, el cual su pico máximo en el arranque se da de inmediato. Finalmente, en estos gráficos se puede ver la corriente en el estator, la cual tiene el mismo comportamiento del anterior gráfico. Pero lo más importante es el comportamiento de la velocidad y su par. En la velocidad del motor, que está sin un arrancador suave, llega casi de inmediato a su velocidad nominal, pero con el arrancador suave se demora casi un segundo en llegar a su velocidad nominal. Por otro lado, el par también tiene el mismo comportamiento. Si un arrancador suave llega a tener un pico muy elevado en un corto lapso de tiempo. Caso contrario, con el arrancador suave, este demora. Con esto se puede concluir que un arrancador suave es ideal para no tener picos muy elevados de corriente, lo cual extiende la vida útil del motor. Sin embargo, no es tan eficiente como para trabajar con cargas muy pesadas, debido a que sin un arrancador, el motor llega a su par nominal casi de inmediato. Muchas gracias. Eh, bueno, para el apartado práctico nos basamos en el esquema ATS22, el cual está conformado por un control de 230 voltios en alterna, con entradas lógicas de 24 voltios en continua y con control de 2 hilos para una rueda libre. Podemos ver que este esquema está conformado por un motor de inducción que va a ser nuestra carga. La placa de datos va a ser importantísima. También estamos haciendo una conexión estrella y también está conformado por un contactor, lo cual nos servirá de mucho para nuestro apartado de control. Por otro lado también tenemos dos pulsantes, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto para prender y apagar, y un conmutador para seleccionar los estados. Para programar el arrancador suave, primero hay que tener claro que tiene dos niveles, el nivel de arranque rápido y el nivel avanzado. Por defecto el arrancador suave viene con el nivel de arranque rápido. Para configurarlo vamos a configuraciones, nos vamos a LAC y ponemos en ON. ¿Ya? Después de esto nos vamos a la corriente nominal, la cual tiene que ser cercana a la corriente nominal de la carga, o sea, del motor, y no puede sobrepasar la corriente nominal. Por ejemplo, en nuestro caso es de 13.8. Vamos a poner 14 aproximadamente. Y el voltaje nominal, que en este caso 210 está bien. Luego regresamos. Y para este tipo de esquema nos vamos a imponer unos parámetros que son muy importantes. Primero debemos ir al menú y encontrar el apartado de entradas y salidas. Vamos a L12 y debemos asegurarnos que esté en ROM. Y nos vamos a L2. Nos aseguramos que esté en TRIP,
que significa que el relé de disparo se desconecta en el disparo. Y con esto programado, básicamente debería funcionar nuestro arrancador suave. Lo accionamos, lo ponemos. Y podemos apreciar cómo va arrancando suave, básicamente. Ya, y para apagarlo, debemos hacer lo contrario. Cerramos el conmutador, bueno, abrimos el conmutador y le apagamos. Aquí en el PLC podemos ver que salen las letras USF, básicamente significa ausencia de tensión, o también en el peor de los casos que hay una sobretensión. Bueno, ahora a continuación vamos a apreciar las formas de onda que se van a visualizar en el osciloscopio cuando se utiliza un arrancador suave. Como podemos ver, la corriente va aumentando poco a poco y no bruscamente hasta que se iguale con la forma de onda de la tensión. Bueno, algo más que se puede anexar, además de lo dicho en el anterior video, es que evidentemente la forma de onda que se forma con un arrancador suave es muy diferente a la de un arranque convencional. Su forma de onda de corriente y tensión durante el arranque de un motor eléctrico muestra una característica suave y gradual en lugar de una corriente de arranque brusca, como puede ser en un arranque convencional, tal punto que ni siquiera se logra ni percibir ese arranque cuando se visualiza en un oscilograma. La forma de onda típica de un arrancador suave muestra un aumento gradual de la corriente a la tensión medida que el motor se pone en marcha. Eh, Esta forma de onda gradual reduce las demandas de corriente instantánea en la red eléctrica y además minimiza los picos de tensión, lo que a su vez reduce el estrés en los componentes eléctricos del sistema y evita posibles daños a la carga o al motor, además de aumentar la vida útil del mismo motor. Eh, Básicamente, en resumen, la forma de onda en la carga de un arrancador suave muestra un arranque suave y gradual, lo que reduce los picos de corriente y de tensión y por ende también mejora la eficiencia y prolonga la vida útil, pero como se mencionó en el apartado de la simulación, se sacrifica un poco la fuerza con la que va a iniciar el motor. Por lo tanto, no es recomendable usar un arrancador suave cuando se necesita mover cargas muy pesadas. Y bueno, para finalizar, cuando se procesan los datos a MATLAB de un momento en específico en el que el motor esté arrancando, se puede apreciar cosas un tanto interesantes. En primera, su contenido armónico podemos ver que tiene demasiadas componentes, incluyendo la componente cero, la fundamental, pero en el caso del voltaje, la que más predomina es la armónica número 5, ya que tiene una amplitud del 72,88% con respecto a la fundamental. En el caso de la corriente, la que más predomina también es la armónica 5, la cual tiene un 15,16% con respecto a la fundamental. El momento en específico que se usó en el arranque es de simplemente se le puso pausa en el osciloscopio en ese instante de tiempo. eh, y para realizar este análisis de calidad de energía. En el apartado de las potencias y los valores eficaces, bueno, en primera podemos ver que tiene un valor eficaz de 79 voltios aproximadamente, de 8 amperios. El voltaje medio da estos valores debido a que de todas formas sigue siendo seguimos trabajando como una corriente continua. El valor del THD vemos que es demasiado elevado tanto como el voltaje como el de la corriente. El voltaje está muy cercano al 100%. Por otro lado, el de la corriente es cercano al 22%, ya que no está tan distorsionado con respecto al voltaje. Por otro lado, la potencia activa, vemos un valor de 664 voltamperios. Hay que tener en cuenta que es la potencia eléctrica que va a tener
el motor de inducción, más no la potencia que tiene el dato de placa. La potencia que viene en el dato de placa es más la potencia mecánica. La potencia activa tenemos de 464 voltios y la potencia reactiva de 21 voltamperios reactivos. Al tener una componente reactiva, obviamente va a existir un desfase, tanto con el voltaje con respecto a la corriente. Eh, el factor de potencia será de 69 y al tratarse de una carga inductiva va a estar en retraso. Y finalmente su factor de cresta en el voltaje es de 1.01 y el factor de cresta de la corriente es de 1.37.